Cuando quieras ahora. Dale, dale. Perfecto. Bueno, bueno, gracias Mariana. Vamos a comenzar nomás. Bueno, primero, buenas tardes para todos, para todas. Como hablábamos recién, es un día medio complicado por distintos motivos. Por lo menos el mío también. La tos, el efecto del fin de semana largo que dejó y demás es complicado. Empezaron las clases, muchos que tienen chicos, digo, han tenido que estar ahí hoy desde temprano llevándolos, las lluvias en algunos lados, los cortes de luz, así que no nos queda más que agradecerles la buena predisposición para acompañarnos a pesar de todo esto. Me presento, yo soy Mauro Vega, soy el titular de esta materia del módulo 3 de planificación. Los voy a acompañar todas estas 4 jornadas que vienen. Yo soy abogado, soy de la UBA, Derecho Público, soy politólogo, máster en Administración Pública y tengo un doctorado cuya tesis tiene que ver justamente con el uso de la planificación como herramienta de gestión en Sudamérica. Así que hace rato que venimos de alguna forma u otra transitando estos caminos de cómo hacer planificación en el sector público, cómo mejorar la planificación en el sector público, en un país que no está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Por lo menos en lo que es la administración pública nacional, históricamente lo digo. Sí hay interesantes casos de buenas prácticas y de estándares en las provincias argentinas, en la ciudad de Buenos Aires, pero en general a nivel país no es algo que veamos históricamente, entonces pensamos que por ahí no es algo común tampoco en las provincias y municipios, y aunque de nuevo nos falta mucho camino por recorrer, y algo de eso vamos a ver hoy, pero digamos, hay buenas prácticas que de alguna forma vamos a tratar de reflejar en este curso en los distintos niveles de gobierno. No sé si alguno tiene algún interés particular en esta materia por algún motivo, si están trabajando en alguna investigación, si tiene algún interés temático por la razón que fuera y lo quiere transmitir, puede hacerlo. Así de alguna forma u otra podemos quitar algunos contenidos hacia esos intereses particulares. No tengo ningún problema en hacerlo, todo lo contrario, así puede ser. Eh, y hay términos de todo el país, digamos, de otras provincias, de otros países, así que eso hace que pueda hacer, que pueda haber por ahí intereses diversos que de alguna forma quizás podamos atender. ¿Ok? No los voy a hacer presentar a todos, en general lo suelo hacer en las clases, pero no los quiero aburrir con esa presentación, porque ustedes ya todos se conocen entre sí, supongo, o la mayoría. Eh, pero bueno, sí decirles que en términos de contenidos, después voy a pasar todas las presentaciones, bueno, el programa ya lo tienen y demás a la gente acá del Centro de Formación Judicial para que lo tengan y lo compartan con ustedes. Pero básicamente la propuesta de estas 4 clases que nos quedan es ver 4 grandes temas. Ahora no tenemos mucho tiempo para más que eso, pero quiero que veamos lo importante. Y esas 4 clases tienen que ver con 4 temas, como les decía. El primero, que es el de hoy, tiene que ver con qué es esto del modelo de gestión pública orientada a resultados o para resultados. Y por supuesto trasciende a la planificación, pero que hoy en día la enmarca en términos de cuáles son los estándares que la planificación tiene que cumplir. No solamente la planificación, sino el presupuesto, la administración financiera, la gestión de políticas públicas en general. Este es un marco teórico, metodológico, que ya tiene largos años, ahora vamos a retomar un poquito esto, que ha tenido luces y sombras en Argentina respecto a su implementación, pero que hoy en día es importantísimo que lo tengamos en cuenta, porque si no tenemos en cuenta esto, no vamos a entender qué tipo de planificación queremos o nos piden que hagamos, y tampoco cómo articularla con la administración financiera, que es de alguna forma u otra el foco de este curso. Y bueno, por supuesto es uno de los marcos teóricos de referencia que tuvieron lugar a la hora de redactar o de pensar la ley 70, digamos, ¿no? La ciudad. Así que desde ese punto de vista también es importante considerarlo. El segundo módulo, o sea, la semana que viene, un módulo, digo, un tema. El segundo tema la clase que viene la vamos a dedicar a la planificación en sí. O sea, una vez que tengamos en cuenta ese contexto general del modelo de gestión pública que trasciende la planificación, pero que la enmarca, ahí vamos a hablar específicamente de la planificación. De qué entendemos por planificación, de con qué entendemos por un sistema de planificación, cuáles son los tipos de planificación, los niveles de planificación en el sector público. Y nos vamos a después focalizar la planificación institucional, digamos, la planificación en cada uno de los ministerios, de las agencias, de organismos descentralizados que tiene la administración pública, porque de alguna forma también ahí está el contacto con la administración financiera.
en lo institucional. La tercera clase, el tercer tema, va a tener que ver justamente con esto. O sea, fíjense que estamos yendo más de lo general a lo específico. Vamos a ver puntualmente lo que es el vínculo de esta planificación, por supuesto, con la administración financiera. Algo súper importante, que muy pocos han logrado ponerle el cascabel al gato, como solemos decir, en el sentido de que donde tenemos planificación, en general esa planificación no está pensada de forma articulada con los recursos. Y por más buenos que puedan ser esos planes, no tienen posibilidad de ser ejecutados en términos de los recursos disponibles. O sea, son una expresión de deseos, una carta a los Reyes Magos, como quieren decirle, pero no están articulados con los recursos que efectivamente ese nivel de gobierno o esa institución va a destinar al cumplimiento del plan. Con lo cual hay un desfasaje entre la planificación y el presupuesto que termina penalizando la posibilidad de ejecutar esos objetivos, esas líneas de acción que el plan contiene. ¿Ok? Esto es importantísimo. Insisto, importantísimo para lo que es el foco de atención de este curso, digamos, ¿no? Y por último, la última clase la vamos a dedicar a tratar de hacer un análisis de todo esto vinculado a la situación de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? A nivel normativo, institucional, ver qué prevé todo esto y que no la ley 70, cómo es el sistema de planificación en la ciudad de Buenos Aires, eh, y tratar de alguna forma u otra de ver si estos puntos los cumplimos, no los cumplimos, si estamos, digamos, si estamos ajustados a estándares o no, por lo menos desde el punto de vista del diseño institucional, metodológico y normativo. Y sobre esto, digo, siempre los avisos parroquiales al principio. Aprendí que todo el mundo quiere escuchar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo van a hacer evaluados antes de arrancar cualquier clase. Así que vamos a dejar eso en claro y después seguir. Eh, Dicho eso, la evaluación, no sé si Mariana ya se las pasaron o no. Yo ya se la remití a la coordinación del curso hace un tiempito, pero no importa, se lo puedo comentar igual. No son preguntas teóricos, no son preguntas teóricas, no tiene que ver con una cuestión de que me cuenten qué es esto, qué no es esto, sino que traten de aplicar estos conceptos que vimos al nivel de gobierno o la institución en la cual trabajan. Sea el Poder Judicial, sea el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, de otra provincia, Chubut, Mar del Plata, lo que fuera, o la institución dentro del Poder Judicial en la cual trabajan, no son todas las instituciones iguales, por supuesto. Y traten de hacer un análisis de cómo es la vinculación de esa planificación con el presupuesto. ¿Ok? Y como este es un curso que damos entre comillas, la Ciudad de Buenos Aires, hay un par de tips o hay un par de puntos de cómo buscar esto dentro del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Ok? Ya vamos a ir. La idea sería que puedan ir a buscar el presupuesto 2024, que es público, lo pueden encontrar en internet, y en las pautas van a ver esto, y explorando dos o tres cuestiones de ese presupuesto 2024, hacer un análisis respecto de esta cuestión, de si existe o no existe una planificación tal cual como está prevista la ley 70, y si eso está vinculado o no con el presupuesto asignado a esa institución o a ese organismo dentro del Poder Judicial. Chiquito, es un práctico, es un trabajo práctico, muy pequeño, creo que puse máximo mil caracteres, y eso básicamente son dos carillas, no más que eso. No, no les voy a pedir ningún trabajo de máster, no es una tesis doctoral, digo, es simplemente que me muestren que los conceptos que dimos en clase los podemos usar, estamos preparados para usarlos, para plantearlos o para analizar un caso puntual. ¿Cuál caso puntual? El de ustedes mismos, o sea, el lugar donde trabajan. Si quieren cambiar y quieren hablar de otro caso, no tengo ningún problema, por el interés que fuera, pero bueno, el objetivo inicial es que lo puedan aplicar a su propia realidad cotidiana. ¿Ok? ¿Dudas sobre todo lo que dije hasta acá? Sí, no, más o menos. Todo claro, gracias Alejo, gracias Julián. Perfecto. Es más, tienen la libertad de avisarme en algún punto si no queda claro, si quieren hacer una repregunta, si no se escucha bien, si se corta. Ustedes avísenme, ¿ok? A mí no me molesta para nada, no me interrumpe. Es parte de la dinámica de la clase, ¿ok? Pueden hacerlo en el chat, pueden, entre comillas, acá levantar la mano, hablar, no tengo ningún problema. O sea, no.
Es más, cuanto más interactivo, cuanto más participativo lo hagamos, mejor. ¿Ok? Y eso, ningún problema. Bueno, Eh, y pueden Mariana, escribir te en escucho. el chat también. También pueden escribir en el chat si quieren y leemos lo que dicen. Yo en algunos momentos escuchaba con cierta interferencia, pero no sé si es mi conexión o si todos se escuchan bien. Perfecto. Avancemos. Bueno, buenísimo, Mariana. Lo mismo para vos, para todos. O sea, si en algún momento se corta, se escucha entrecortado, lo que fuera, avíseme y de alguna forma tenemos que podemos usar. ¿Ok? Bueno, bien, Claro, vamos a arrancar. acá dicen yo también, es como que hay, en algún momento parece como que se va a como si bajara la conexión, pero se recupera. En todo caso, se entrecorta, claro. Lo que pasa es que se termina entendiendo, pero es como si hubiera mala señal, algo así. De todas maneras, sí, te vamos diciendo, no sé si es la conexión o qué. Si es mi conexión, a ver, déjame evaluar algo, a ver si puedo hacer un cambio acá de la red. Eh, lo dudo, pero lo vamos a probar. De todas maneras, a ver, yo escuché todo y entendí todo. Es como que parece que se fuera a cortar. Bueno, perdón, ahí hice un cambio, a ver, espero que sea para mejor. Y si no, es lo que hay. Sí, Eh, sí, por eso, digo, no era imposible, pero mientras tanto, mientras compartís pantalla o seguimos, les confirmo que tanto el material como las clases grabadas se van a compartir antes de la evaluación, todas juntas, a través del aula del campus virtual, que es donde van a hacer el examen. Eso al final. Todo el material que manden los docentes de este módulo, o este es todo el módulo es con vos, ¿no? todo el módulo es conmigo, Mariana, las cuatro clases. Todo el material que mande Mauro, más las clases grabadas, van a estar en el aula virtual antes del examen y junto con el examen, digamos, van a tener todo junto. Así que, listo, eso solo, nada más. Perfecto. Bueno, gracias, Mariana. Insisto, si se complica demasiado en algún momento, por favor avíseme y volvemos a ver qué podemos hacer. ¿Ok? Bueno, dicho eso, vamos a arrancar. Les decía que el tema de hoy tiene que ver con entender cuál es el marco metodológico que de alguna forma rodea hoy a lo que entendemos por planificación pública. No solamente en cuanto a estándares internacionales, sino específicamente a lo que es la gestión
previsto por la Ley 70 de la Ciudad de Buenos Aires. Y tiene que ver con el modelo de gestión pública orientada a resultados. Entonces vamos a dedicar este ratito que nos queda a tratar de entender qué es esto de la gestión pública orientada a resultados y cómo se inserta la planificación en este contexto. Les anticipo, digo que es una charla que vamos a tener un poco abstracta, teórica, porque tenemos que entender estos conceptos, sí o sí, así que aviso de entrada que puede sonar un poco aburrido, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. ¿Eh? Bueno, cuando, cuando uno habla de gestión pública orientada a resultados, no sé si alguna vez alguno escuchó hablar sobre esto, eh, pero básicamente tiene que ver con todo esto que está previsto acá en la placa. Todo esto es correcto respecto de qué es la gestión pública para resultados. Pero básicamente me parece importante quedarnos con esta cuestión de que es un nuevo modelo de gestión, no tan nuevo, pero un modelo de gestión pública. Es una forma, una referencia que tenemos, tanto teórica como metodológica, para entender cómo mejorar la calidad de la gestión pública. Eh, que por supuesto incluye puntualmente lo que tiene que ver la administración de los recursos, pero también, digamos, lo trasciende, digamos, porque no solamente uno habla de orientar a, gestión, a resultados de la administración financiera pública, sino toda la gestión pública en general. Y por supuesto que esto implica un cambio de chip, un cambio de cultura organizacional, porque no estamos acostumbrados a pensar la gestión pública con esta lógica, con este enfoque. Entonces, más allá de lo teórico, más allá de lo conceptual, digamos, esto implica un cambio de chip, un cambio de cultura organizacional. Y insisto, más allá de lo teórico en general, esto trata de ser un baremo técnico, de una referencia técnica, digo, para los gerentes públicos, para los funcionarios públicos, para los decisores públicos respecto de cómo orientar sus decisiones. No en términos de contenido, sino en términos de estándares de organización. ¿Ok? Y acá depende del texto que ustedes tomen, la bibliografía que ustedes tomen, el autor que ustedes tomen o el organismo internacional que tomen como referencia, para ver esto de gestión por resultados, gestión para resultados, gestión orientada a resultados. Bueno, tiene que ver con eh, diferencias, con matices metodológicos que tiene lo que aplican algunos de estos autores, algún organismo internacional para diferenciar su enfoque de orientación a resultados, pero básicamente estamos hablando de lo mismo. O sea, para este curso en particular, hablar de gestión por resultados, para resultados, orientar a resultados, es lo mismo. ¿Ok? Porque el corazón del modelo que quiero explicarles es el mismo. ¿Ok? Así que no se embarren en estas discusiones o en estas referencias cuando lean los textos. Digo, uy, pero será lo mismo, no será lo mismo. Tomemos como es parte de, de un mismo enfoque del modelo. ¿Ok? De nuevo, insisto, un modelo que no es nuevo, no es un modelo que sea argentino o que sea de la ciudad de Buenos Aires. Hoy en día la gestión pública orientada a resultados es el estándar o uno de los estándares, digamos, aplicados a nivel mundial, digo, para mejorar la efectividad de la gestión pública. Es la referencia teórica de todos los organismos internacionales que están vinculados de alguna forma con la gestión del desarrollo, el BID, la OCDE, la CAF, digo, el propio PNUD, o sea, Naciones Unidas, o sea, todos hablan en términos de esta cuestión de orientación a resultados y de basar las políticas públicas en evidencia, digamos, ¿no? Que es un correlato o un emprendimiento de esta orientación a resultados que van de la mano. Y de hecho, digo, hay un montón de publicaciones que no vamos a ver en este curso, de estos organismos que tratan de bajar esta orientación a resultados a cada sector de políticas. ¿No? Hay manuales y textos por todos lados escritos de la orientación a resultados de la política de salud, de la política de seguridad, del poder judicial, etcétera, 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 del cambio climático, del ambiente. O sea, lo que quiero decir con esto es que si quieren seguir profundizando en la aplicación de este modelo a su propia política pública, a su propio sector de política, que entiendo que es la administración de justicia, lo van a encontrar, no tiene más que poner en Google, hay un montón de bibliografía en internet, tanto en inglés como en español, que les va a servir para bajar un poquito la realidad de esto que puede a veces parecer un poco general, digamos, ¿no? Lo difícil de bajar a lo práctico. Y un dato de cómo empieza todo esto, digamos, ¿no? Que creo que es importante, o sea, esto, como les decía, la gestión pública orientada a resultados es un modelo de gestión
que su origen está en Estados Unidos hacia la década del 70, del 80, del siglo pasado. Digamos, el, el origen de Estados Unidos tuvo que ver con el sector privado y tuvo una aplicación específica en el sector público que no es el que terminó aplicándose en América Latina hasta el día de hoy. O sea, en general, para resumir, esto termina aplicándose en Estados Unidos en la década del 70 del siglo pasado como una forma de decir, bueno, a ver, crisis del petróleo mediante, etcétera, etcétera, digamos, como una forma de ver, digamos, que las agencias del Estado que no generan resultados, de alguna forma tienen que ser repensadas o cerradas. Pero esa no fue la forma que se aplicó en América Latina. En general, en América Latina, desde fines del siglo pasado hasta nuestros días, digo, se aplicó como una forma de alinear la gestión pública con la generación de resultados, resultados entendidos como desarrollo sostenible. ¿Ok? O sea, esto de orientar la gestión pública en América Latina tuvo que ver con toda una reforma, con una cosmovisión de dejar de que el Estado se piense a sí mismo en términos de ombligo y que siempre repita los mismos procedimientos. Digo, para cambiar lo que haya que cambiar, en términos de que la gestión pública, digamos, resuelva los problemas de la gente en términos de desarrollo. ¿Ok? O sea que el objetivo inicial por el cual fue creado en su momento en Estados Unidos no fue el que se termina aplicando hoy en Argentina y en América Latina en general hasta hoy. Algunos países entraron a aplicar este modelo desde la planificación, otros desde el presupuesto. Digo, Argentina es uno de esos ejemplos de que entró, que los pocos o muchos estándares que dio orientación a resultados se ingresaron dentro del sistema presupuestario. O sea, fueron los órganos rectores del presupuesto, las áreas de presupuesto, las que introdujeron este tipo de estándares. En otros países fueron las áreas de planificación, como por ejemplo pasó en Perú, como pasó en Colombia, como pasó en México. Pero en Argentina, digamos, si tenemos a día de hoy algunas áreas bastante consolidadas en términos de orientación a resultados, tiene que ver con el trabajo hecho desde el presupuesto. ¿Ok? Y acá, un poco tratando de ir al fondo de esta cuestión, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué significa tener una gestión pública orientada a resultados? Bueno, básicamente la gestión pública orientada a resultados trata de ser un contrapunto de lo que se conoce como el modelo tradicional de hacer gestión pública. El modelo tradicional de hacer gestión pública tiene que ver con que la medida, el éxito del Estado, de la función pública o del funcionario público en general, se medía en tanto y en cuanto cumplía o no cumplía con los procedimientos o con los procesos. Claro, ¿no? Bueno, a ver, tal área cumplió con los procesos, con los procedimientos, tal funcionario cumplió con los procesos. Sí, listo, perfecto. Entonces es una buena gestión o un buen funcionario. Ahora, digo, por eso esta gestión tradicional es una gestión de alguna forma basada en las normas, digamos, ¿no? En el cumplimiento de las normas. Ahora, lo que la gestión orientada a resultados trata de hacer es poner esto en cuestión, es decir, bueno, genial con cumplir las normas, porque las normas hay que cumplirlas, porque están para eso, pero ¿de qué me sirve cumplir las normas si no estoy generando ningún resultado? O sea, el foco de la gestión del Estado debería ser generar resultados, es decir, resolver los problemas de la gente, y no simplemente cumplir procesos por cumplirlos. Y no, insisto, esto no significa que no haya que cumplir con los procedimientos. Esto implica que hay que repensar los procedimientos, las estructuras, el perfil de los recursos humanos, digo, para que todo eso esté en armonía con el hecho de que el sector público pueda generar resultados. Es decir, pueda resolver los problemas de la gente, pueda atender las demandas de la ciudadanía, pueda generar desarrollo. Entonces, el foco de la medición de la efectividad del Estado de alguna forma pasa de ser el cumplimiento de las normas y los procesos al hecho de generar resultados. Y esto, por supuesto, no es un cambio que se da de la noche a la mañana. Que no es que de la noche a la mañana tenemos todos procesos, estructuras y recursos humanos alineados con generar resultados. Digo, probablemente tengamos y nos cueste mucho tiempo, digamos, ¿no? Ir repensando cuáles son los procesos, las normas, las estructuras orgánicas, el perfil de los empleados públicos, para que, digamos, aquello que no nos permitía generar resultados de alguna forma se destrabe y podamos hacerlo. Em, Por acá pasa la cuestión, a muy resumidas cuentas, de dónde está el foco de interés del modelo. ¿Hay que cumplir las normas? Sí, por supuesto.
Pero el foco de si uno es bueno o malo en términos de gestión, o si la gestión es buena o mala, no debe ser el cumplimiento de las normas, sino es el hecho de que si gracias a esas normas o con esas normas, además pudiste generar un resultado. Si además pudiste resolver los problemas de la ciudadanía, para lo cual fuiste creado. ¿Ok? Cumplir con los procesos por cumplir con los procesos solos no basta. ¿Ok? Ese es el foco de interés de este modelo. Eh, y como yo les decía, digo, esto trata de ser una guía, digamos, una metodología, una orientación para mejorar los procesos de toma de decisión al interior del sector público y que esas políticas públicas ganen en consistencia, en eficacia, en eficiencia, en calidad, digamos. Eh, el modelo de por sí no va a decir que la política pública tiene que hacer y que no, pero te la va a orientar metodológicamente los procesos, las estructuras y las decisiones, como para que ese contenido, en definitiva, esté orientado a generar esos resultados esperados. ¿Ok? Y acá, un paréntesis. Muchas veces me ha pasado que uno digo, se pregunta, bueno, buenísimo todo esto de la orientación de resultados, pero ¿por qué yo tengo que cumplir con esto? No, no, o sea, ¿dónde está escrito esto? ¿Dónde yo veo que en mi país, en mi provincia, en el poder del Estado que yo trabaje, digo, ¿dónde dice que esto es una obligación? Digamos, ¿no? Bueno, lo que yo les quiero decir es que en Argentina, o sea, no es algo que haya pasado en todos los países de la región, pero en Argentina puntualmente, la idea de la gestión pública orientada a resultados estuvo siempre ligada a la idea de modernización del Estado. Eh, Supongo que tiene que ver con una primera aplicación que tuvo esto en Argentina a nivel nacional. O sea, el primer gran enfoque de orientación a resultados que trató de aplicarse a todo el sector público argentino a nivel nacional tuvo que ver con un plan de modernización del Estado del año 2000. Y culturalmente seguimos replicando la idea de que orientar a resultados la gestión pública es parte de modernizar el Estado. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que no en todos los casos, pero en Nación y en varias provincias, incluso en la Ciudad de Buenos Aires también, digamos, los estándares de orientación de resultados los pueden encontrar en las normas, en las metodologías de modernización del Estado. ¿Ok? O sea, por ejemplo, concretamente, no solamente en la ley 70 hay referencias a resultados, sino también en la ley de modernización del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo qué año fue, creo 2009, o sea, lo puedo buscar después. De todos modos, en la cuarta clase vamos a ver específicamente esto, no me acuerdo el número de la ley ahora. Pero sí hay, concretamente, se entiende la gestión por resultados como uno de los ejes, como uno de los pilares de la modernización del Estado. O sea, la modernización del Estado no entendida solamente como un enfoque tecnológico, de tecnologías de la información y las comunicaciones, sino, y los recursos humanos, sino además como una pata metodológica. Y esa pata metodológica es la gestión por resultados. Cuando uno escarba ahí, cuando busca, bueno, a ver qué significa la gestión por resultados para estas normas de modernización del Estado, se va a encontrar a grandes rasgos, mayor o menor medida, con estos cuatro puntos, digamos, ¿no? Con que esa gestión por resultados, las normas la entienden como adaptar sistemas de planificación, como repensar la ingeniería la organizacional, o sea, las estructuras orgánicas, básicamente, digamos, establecer sistemas de seguimiento de metas, indicadores, estos son sistemas de monitoreo, de evaluación de políticas, y de mejorar la calidad de las decisiones, mejorar la calidad de los servicios públicos. Eh, entonces, recapitulando, hoy en día se entiende la gestión pública bajo un paradigma, que es este paradigma de que la gestión pública resuelva los problemas de la gente, barra atienda las demandas de la ciudadanía, barra genere desarrollo. Y ese modelo se entiende, se conoce como orientación a resultados, Results-Based Management en inglés y demás. Esto es algo que, si bien arrancó en Estados Unidos a fines del siglo pasado, se hizo carne ya largamente en América Latina y en Argentina en todo este siglo, con luces y sombras, como ya vimos. Trata de cambiar el foco de lo importante están las normas para lo importante están los resultados, sin que eso signifique incumplir las normas, sino que por vez quizás tengamos que repensarlas, pero no incumplirlas. Y que en Argentina esto se tradujo en general en iniciativas de modernización del Estado. O sea, ¿dónde está escrito esto en Argentina? En general en normas, en leyes, en metodologías de
gestión por resultados. Perdón, de modernización del Estado. ¿Ok? Y insisto, esto no es una cuestión simple, esto no es un cambio de la noche a la mañana, esto no es algo que pueda resolver simplemente un director, un gerente, un subsecretario, un secretario, 2 meses de trabajo. Estos procesos son largos, implican todo un proceso de gestión del cambio, porque no estamos acostumbrados a pensar de esta forma. Necesitan un compromiso gerencial, o sea, de los gerentes, los coordinadores, los subsecretarios, pero también de un compromiso político de más alto nivel. O sea, si los ministros, los gobernadores, los presidentes, por decirlo de alguna forma, no están comprometidos con estos procesos, difícilmente puedan tener éxito, porque el apoyo político es clave para tomar determinadas decisiones de cambio que muchas veces hacen falta. Y desde mi experiencia también, digo, es muy importante esta cuestión de la adaptación al entorno de las metodologías. O sea, no lo que se hizo en Chubut puede ser útil para Mar del Plata, lo que se hizo en Buenos Aires puede ser útil para Tucumán, y lo que se hizo en México puede ser útil para Argentina. O sea, si bien el concepto metodológico es el mismo, hay que pensar cómo customizarlo, cómo bajarlo a la realidad en cada caso. Esto de comprar recetas, digamos, bueno, compremos, agarremos el manual. Pero si ya lo hicieron esto, lo hicieron en Tucumán, manual de orientación de resultados, la gestión, entonces traigámoslo, hagamos lo mismo acá en la ciudad o hagamos lo mismo acá en esta provincia. Bueno, probablemente eso sea una de las pautas o una de las claves de por qué eso no va a funcionar, ¿no? Porque está pensado para otro chip, para otra estructura, para otras normas, para otra cultura organizacional y necesariamente hay que adaptarlo al caso puntual como para que tenga una posibilidad de éxito. Ahora, esto lo digo porque en general estamos acostumbrados, digamos, si uno lee las normativas de modernización, los manuales de modernización de una provincia u otra, de un país y otro, y son bastante parecidos, y uno dice, bueno, esto va a fracasar. Entonces está bueno plantearlo en una instancia como esta, digamos, ¿no? Che, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Quizás lo más importante a que les quede, digamos, como un insumo en esta parte de la explicación es esta cuestión de que por lo general esto es visto como una moda o como una amenaza, digo, dentro de la propia gestión pública, digamos, en el sentido de que muchas veces pensamos, no, esto es más trabajo, esto implica repensar las cosas, esto implica pensar indicadores nuevos, esto implica, digamos, repensar nuestros procesos y termina siendo como una carga de trabajo adicional a la cual ya tenemos todos los días. Entonces esto muchas veces se pensó, uy, no, más de esto, no, mejor no hagamos nada, mejor esperemos, mejor veamos que ya se va a ir el ministro, el secretario o el director que empujaba esta reforma, digamos, y volveremos a lo que estábamos haciendo antes, digamos, ¿no? Si es crudo lo digo, para que se entienda cuál es la reflexión que quiero hacer, digamos, pero insisto, si no están bien manejados estos procesos de cambio, de claramente cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, administrando el tiempo correctamente, no esperar que en la formulación del presupuesto del año que viene, en un solo año vamos a cambiar todo esto y vamos a tener un presupuesto orientado a resultados o un plan orientado a resultados. Si queremos hacer eso, vamos a sulfatar a toda la línea técnica de decisión de ese organismo y van a terminar todos pensando que esto es un problema, que es una amenaza, que nos hace trabajar el triple de tiempo y que mejor no hagamos nada, porque ¿para qué? ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta esto, como son procesos complejos, que necesitan de todas estas líneas del compromiso político, el gerenciar, las metodologías adaptadas, un buen plan de trabajo, y a veces eso no está, digamos, y al no estar, termina de alguna forma u otra generando más trabajo, cotidianamente hablando, de lo que venimos haciendo siempre. No vemos un resultado concreto, no vemos un beneficio concreto para nuestro día a día, y terminamos de alguna forma esperando que la moda pase, por decirlo de algún modo. Esto es bastante común. Con lo cual, tengámoslo en cuenta. ¿Sí? Eh, ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, Mónica. Ok, gracias. Avanzamos entonces. Eh, Buenísimo, Alejo, gracias. Eh, para mí hay dos herramientas, porque las llamo así, herramientas. Son dos herramientas teóricas que a mí siempre me han parecido que son de mucha utilidad para bajar a la realidad esta cuestión de la orientación a resultados. Porque
Yo puedo haber tenido éxito o no en estos últimos 20 minutos en haberles explicado a resumidas cuentas qué es la gestión por resultados, pero aunque lo hayan entendido, estoy seguro que les sigue pareciendo muy general, muy teórico, muy abstracto, y que es complicado bajarlo a casos concretos o a la dinámica concreta de gestión de su organismo. Entonces, para mí, hay dos herramientas teóricas, que son la idea del ciclo de gestión de las políticas públicas y de la cadena de valor público, que si las entendemos nos van a permitir bajar a lo concreto estos estándares de resultados. ¿Okay? Entonces, la propuesta para el próximo ratito es dedicar unos minutos a qué es la idea de las políticas públicas entendidas como ciclo y qué es la idea de cadena de valor público. Y espero que con eso se lleven más herramientas para entender cómo bajar a la realidad el modelo de gestión por resultados y qué lugar tiene la planificación dentro de todo esto. ¿Ok? Vamos a empezar por el ciclo de gestión de políticas públicas. De nuevo, insisto, esto es una herramienta conceptual, una herramienta metodológica. Digo, en la realidad no necesariamente esto se da así, no es que siempre hay los mismos eslabones o los mismos pasos dentro de un proceso de generación de una política pública. Pero bueno, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista metodológico, podríamos decir que todas las políticas públicas tienen una especie de ciclo de vida, digamos, ¿no? Esto es, las políticas públicas nacen, viven y mueren, ¿ok? Así, muy, muy, muy llanamente, ¿ok? Y estamos acostumbrados a pensar que las políticas públicas nacen con el presupuesto, ¿ok? No, desmiéntanme esto, ¿no? O sea, en general estamos, bueno, decime cuánta plata tengo, decime cuánta plata me vas a dar en el presupuesto y a partir de eso veo qué hago. Primero decime cuánta plata hay y después veo qué hago con esa plata que me das, ¿ok? Y después viene la implementación de esas políticas públicas, digamos, y idealmente esa implementación debería venir de la mano de un monitoreo, alguien debería monitorear el avance de esas políticas públicas, a ver si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal. Y en algunos puntos concretos alguien debería también evaluarlas, digamos, no solamente hacer un monitoreo permanente de ese seguimiento, sino una evaluación. O sea, la diferencia entre el monitoreo y la evaluación tiene que ver que son distintas técnicas, digamos, ¿no? O sea, la evaluación es un estudio preciso, específico, en un punto concreto de la política pública, en profundidad. Puede haber una evaluación de diseño cuando se está pensando en la política pública, puede haber una evaluación en la ejecución de esa política pública, o sea, una evaluación concomitante, o puede haber una evaluación ex post, una vez que termina la política pública y se debe a ver si cumplió con los objetivos o no. En general estamos acostumbrados a pensar en esta idea de evaluación, ¿no? La evaluación ex post, pero hay otros tipos de evaluación. Pero bueno, en general una política pública se diseña, digamos, se ejecuta y debería monitorearse y evaluarse. Ahora, es lo importante para el final. Si bien estamos acostumbrados a pensar que la política pública nace con el presupuesto, es decir, decime cuánta plata tengo y veo qué hago, perdemos de vista que la política pública debería nacer de un paso previo a la formulación presupuestaria, que es la planificación estratégica. O sea, yo primero debería saber dónde voy, dónde quiero ir, qué objetivos quiero cumplir, para después ver, digo, cuánta plata me va a salir eso. ¿Ok? O sea, yo primero debería tener claro de dónde quiero ir. O sea, cuáles son los objetivos de desarrollo que quiero cumplir, cuáles son los resultados que quiero alcanzar, cuáles son las brechas de cada política pública que necesito cerrar en salud, en educación, en seguridad, lo que fuera. Digamos, tener claro cuál es el panorama de objetivos a alcanzar, para después ver, digamos, en términos de recursos, si eso es posible, si eso no es posible, y alocar los recursos, o sea, a distribuir los recursos según esas prioridades. En general esto no pasa, o sea, no estamos acostumbrados a esto. Estamos acostumbrados a que todo comience con el presupuesto. Estamos acostumbrados a que no hay procesos de planificación estratégica previas a la formulación presupuestaria. Entonces, el proceso de formulación del presupuesto hace las veces también de proceso de planificación estratégica. Es como que en el momento que formulamos el presupuesto, al mismo tiempo también hacemos un plan estratégico, ¿no? Porque no distinguimos entre el presupuesto del plan. Hacemos todo junto en el marco de la formulación presupuestaria. Y eso metodológicamente tiene sus costos.
sus costos en el sentido de que el presupuesto, el proceso de formulación del presupuesto tiene una mirada de corto plazo y una mirada más financiera que física, digamos, ¿no? Al presupuesto le interesa el año que viene y los números, los recursos, digamos, ¿no? O sea, la parte cuantitativa, a ver si cierra, si hay equilibrio o no hay equilibrio, cosas que todos conocemos. Eh, pero la planificación estratégica mira más allá del año, o sea, la planificación estratégica es en general es de mediano a largo plazo, y lo que le interesa son justamente las cuestiones físicas más que las financieras. Che, ¿qué objetivos queremos cumplir? ¿Cuáles metas nos vamos a trazar? ¿Quién va a hacer qué? ¿Sí? Y esas definiciones que necesariamente tienen que darse de forma previa a la formulación del presupuesto. Y que si nosotros tratamos de hacer todo eso al mismo tiempo durante la formación del presupuesto, vamos a fracasar exitosamente, porque ese no es el modelo. El modelo es arrancar el proceso de formulación presupuestaria ya con estas definiciones de mediano plazo, en términos de objetivos a alcanzar, resueltas, que son las que se enmarcan en el proceso de planificación estratégica previas. ¿Ok? Entonces acá ya, de alguna forma, podemos ir metiéndonos en lo que a mí me interesa dejarles hoy, que es cuál es el rol de la planificación, dónde se marca la planificación de toda esta cuestión de la gestión pública, en qué momento aparece la planificación. Bueno, estamos hablando de una planificación, si la entendemos como una planificación orientada a resultados, es una planificación que tiene un componente inicial en este proceso de gestión de las políticas públicas que tiene que ver con su foja cero, digamos, ¿no? Con su kilómetro cero. La planificación estratégica es la que me dice, antes de pensar en los recursos, puntualmente dónde quiero ir. Dónde quiero ir, qué objetivos quiero alcanzar, quién lo va a hacer. Para después bajar eso al presupuesto. Y que después el presupuesto refleje específicamente los objetivos del plan. Porque si no hay una articulación plan-presupuesto, el presupuesto va a financiar cosas que no son las prioridades del plan. ¿Ok? Ya, y este es un punto que vamos a dedicarle la tercera clase, no hoy, pero hay toda una batería de herramientas y de técnicas y demás que se pueden aplicar para poder garantizar que el plan y el presupuesto estén articulados. ¿Ok? Pero para eso tenemos que tener un plan. Eh, si no, no podemos articular nada con el presupuesto. Necesitamos una planificación previa para poder articularla con la formulación presupuestaria. ¿Sí? Pero bueno, fíjense cómo esta herramienta metodológica de pensar las políticas públicas como un ciclo, pensarlas como un proceso, que tiene un principio y tiene un fin, que se retroalimentan entre sí, digamos, cómo nos sirve para entender cuál es el rol de la planificación. Cómo es una planificación que es la foja cero, es el minuto uno de ese ciclo de gestión, incluso previo a la formulación del presupuesto. O sea, todo nace a partir de esa planificación. Si no tenemos planificación y estratégica, vamos a tener una planificación limitada a lo estrictamente presupuestario. Ahora, ese presupuesto no va a reflejar en su distribución de los recursos, insisto, cuáles son las prioridades de desarrollo definidas por el Estado, por la política, de forma participativa, con la sociedad civil, con otros poderes del Estado, etc. Entonces, insisto, sin meternos en detalles, ¿qué me interesa esto del ciclo de políticas públicas? Que nos sirve una herramienta para entender dónde está parada la planificación en todo el proceso, que es el primer eslabón, que es la primera parte. ¿No? Eh, Bueno, por supuesto que cada una de estas etapas, esto después se va a dejar la presentación, pero cada una de estas etapas o de estas fases del ciclo de gestión tiene sus características particulares, que ya lo vimos. O sea, la planificación estratégica es la que me permite saber dónde quiero ir, me pone la misión, la visión de los organismos, los objetivos de mediano plazo a cumplir. Y el presupuesto ya lo traduce en términos económico-financieros, en términos de recursos, en términos de programas presupuestarios. Después hay una ejecución de esas políticas públicas, una ejecución tanto física, en términos de proyectos, de programas, proyectos a inversiones, como una gestión financiera, o sea, hay una doble dimensión de la ejecución, la física y la financiera, y después debería haber un monitoreo y una evaluación, que si bien están presentadas acá al final del ciclo, no necesariamente el monitoreo y la evaluación se hacen siempre al final, sino que deberían hacerse durante todo el proceso. Se monitorea todo el proceso y se evalúa todo el proceso. ¿Okay? El monitoreo de forma permanente y la evaluación en momentos clave. ¿Okay? De esa política pública. Este no es un curso de monitoreo de evaluación, podríamos estar largo rato hablando sobre este tema,
Pero bueno, el mensaje que me interesa pasar es este, digamos, de que corramos el velo de pensar que la evaluación, que el monitoreo se empieza a hacer al final, una vez que terminó todo. También se puede hacer al principio, también se puede hacer en el medio y debería darnos información de calidad como para poder recalibrar si es que no estamos yendo bien y no esperar a terminar todo el proceso para ver si cumplió o no cumplió. ¿Ah? Bien. Y acá lo que les decía, o sea, no basta el ciclo de gestión. No basta con simplemente tener todos los pilares, o sea, tener una planificación, tener un presupuesto, una gestión física, financiera, monitoreo, evaluación, sino que para esta lógica de ciclo es importantísimo que cada una de estas fases estén conectadas entre sí. Muy, muy importantes. Que el plan, no solamente haya un plan, sino que el plan esté conectado con el presupuesto. Que no solamente haya un presupuesto, sino que el presupuesto esté articulado con la gestión de políticas públicas. Porque si yo termino ejecutando políticas públicas que no están en el presupuesto o que no están en la planificación, también tengo un problema de efectividad. O sea, evidentemente estoy asignando recursos a cosas que no fueron prioritarias, porque no estaban en el presupuesto, no estaban en el plan. Siempre hay cosas que pueden aparecer sobre la marcha, digamos, ¿no? Siempre puede haber una pandemia, siempre puede haber una catástrofe, siempre puede haber distintos tipos de cuestiones que hagan que sobre la marcha tengamos que ajustar en lo que planificamos. Y eso está bien. La otra cosa es que todos los años termina habiendo 20 proyectos de inversión ejecutados y que esos proyectos, esos 20 proyectos de inversión, solamente 5 estaban en el presupuesto y ninguno estaba en el plan. Eh, no, Viviana, entiendo para la asistencia que tienen una planilla que tienen que completar, que después le van a pasar el link o una cosa así, pero todavía no lo hicimos. Ahí está Mariana que te puede ayudar con eso, pero entiendo que no. De nada. Bueno, y de nuevo, necesito también que esa ejecución de las políticas públicas esté articulada con el monitoreo y la evaluación. O sea, ¿qué sentido tiene yo estar ejecutando un proyecto de, no sé, de pavimentación de una ruta troncal en la provincia de Chubut, pero sin embargo que el monitoreo y la evaluación de ese proyecto no sean sobre la cantidad de kilómetros de ruta que se asfaltaron, sino que simplemente esté contando la cantidad de fotocopias que se sacaron del despacho del ministro? ¿Ok? O sea, estoy haciendo una evaluación, un monitoreo, sí, pero algo que no tiene nada que ver con el eje de la política pública que estoy ejecutando. ¿Ok? Entonces, no solamente es importante tener en cuenta que tenemos que tener todos estos eslabones, sino que además tienen que estar conectados entre sí. Y eso es muy importante y para eso también hay un montón de herramientas. Insisto, vuelvo, en la tercera clase vamos a ver específicamente ese vínculo de la etapa de planificación con la etapa de formulación presupuestaria o de esa administración financiera. Bien, y por supuesto acá toda esta cuestión de tener estos procesos de planificación, presupuesto, ejecución, monitoreo, digamos, y las vinculaciones entre sí van de la mano de poder, digamos, pensar para cada etapa de estas, para cada fase del ciclo y para las articulaciones entre cada una de las etapas, pensar qué podemos hacer, qué mejoras podemos incorporar para mejorar la eficacia de la gestión, la eficiencia de la gestión y la transparencia de la gestión. O sea, cuando hablamos de generar resultados, de poner la administración pública al servicio de resolver las demandas de la ciudadanía y de hacerlo de forma cada vez mejor, ese mejor se traduce como mínimo en tres tipos de estándares: el ser más eficaz, el ser más eficiente y el ser más transparente. Y para cada uno de estas cuestiones de eficiencia, eficacia y transparencia hay distintos estándares, ¿ok? Que el modelo de gestión por resultados incorpora. No vamos a ver cada uno de estos, no es el objetivo de esta charla, pero sí, por ejemplo, yendo a la planificación, un estándar de eficacia, digamos, en términos de planificación, es que existe un plan de gobierno, o sea, como mínimo que ese plan de gobierno exista, digamos, ¿no? Pero después, desde el punto de vista participativo, podemos tener en cuenta que ese plan no solamente exista, sino que se realice de forma participativa con la sociedad civil y con el legislativo. Que un estándar de transparencia puede ser que no solamente ese plan se diseñe, digamos, sino que además se publique
esté disponible en la página web del ministerio o del organismo especializado que fuera. Y que además por ahí que hasta tenga material de difusión, digo, para el ciudadano, digo, para que el ciudadano pueda entender más fácil el contenido del plan, ¿ok? Y, digamos, así para cada una de las fases del ciclo, digamos, ¿no? O sea, insisto, pensar las políticas públicas como un ciclo me permiten entender cuál es el lugar de la planificación, número uno, que es importantísimo para este curso, pero para además para poder separar la paja del trigo, para saber qué estándares puedo aplicar para la planificación, cuál es el presupuesto, cuál es el monitoreo, pero cuál de todos estos son de eficacia, cuáles son de eficiencia, cuáles son de transparencia, y cuáles aplican a la planificación en sí, y cuáles aplican al vínculo de la planificación con el monitoreo, al vínculo de la planificación con el presupuesto. ¿Okay? Es una herramienta, es una caja de herramientas para poder operar mejor, para ser un buen gestor público y para saber dónde tengo que mejorar y cómo puedo mejorar. ¿Eh? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? No, no pretendo que hoy, digamos, descubramos América, pero sí que entiendan por dónde va el foco de esta cuestión. Digamos. Se entiende esta idea de las políticas como un ciclo, de cuál es el rol de la planificación en ese ciclo y la importancia de introducir estándares de eficiencia, eficacia, transparencia en cada una de esas fases y en el vínculo de las fases entre sí. ¿Se entiende el mensaje? Bueno, Mónica, te agradezco, me alegro que se entienda. ¿Hay alguien que quiere que retomemos algún punto de estos? ¿No? Esa Julián, me alegro. Bueno, avancemos entonces. Eh, claro, claro, sí, por supuesto, Alejo. O sea, ahí, desde tu punto hay dos o tres cositas. La primera es que sí, es importante que ese monitoreo exista, el monitoreo y la evaluación, que son dos cosas distintas que van de la mano, pero son cosas distintas. Digamos, y por supuesto, para hacer un monitoreo y una evaluación hay que basarse en datos, datos de la realidad. Digamos, no tiene sentido hacer un monitoreo, una evaluación subjetiva, lo que me parece a mí. Y otro tiene que basarse en datos. Y eso es lo que muchas veces se conoce como las políticas públicas basadas en evidencia. Yo le dije, es un aporte complementario, o sea, es como una parte más de este modelo de son resultados. Yo necesito poder medir esos resultados. Necesito poder Necesito poder medir si lo que yo lo que estoy planificando, lo que estoy financiando en el presupuesto, lo que termino ejecutando, realmente es lo que quise hacer o no, si lo hice de forma eficaz, si lo hice de forma eficiente, si lo hice de forma transparente. Y para eso yo necesito datos, necesito recolectar datos. El monitoreo me permite recolectar esos datos. La evaluación me permite utilizar esos datos para entender si voy bien o voy mal. Entonces, eh, es importantísimo, o sea, y son dos caras de la misma moneda, si se quiere, la idea de orientar la gestión pública a resultados y de basar las políticas públicas en evidencia. Estamos hablando en algún punto de lo mismo, simplemente que cada una de esas corrientes o de esos enfoques ponen el acento en una cosa distinta. Pero estamos hablando de lo mismo, o sea, difícilmente tengamos unas políticas públicas basadas en evidencia si no le damos un marco de orientación a resultados y un marco de orientación a resultados sin basar las decisiones en evidencia también va a fracasar. Entonces estamos hablando un punto de lo mismo. Las auditorías son otra cosa, Mónica. En general uno termina confundiendo monitoreo, evaluación, auditoría. La auditoría tiene otro objetivo que tiene que ver con el control, digamos, ¿no? O sea, el control de cumplimiento, un funcionario de un área de gestión particular tiene una cuestión sancionatoria probablemente atrás de ese incumplimiento. Acá el monitoreo y la evaluación es otra cosa, son herramientas de gestión. El monitoreo es simplemente ver cómo vas, tener un set de indicadores y a ver si la tasa de respuesta de tales expedientes, la tasa de fallos vinculados a las causas recibidas, la cantidad de capacitaciones realizadas, lo que a ustedes se les ocurra, según el área que trabajen. Eso es ver todos los meses, todos los días, todos los años, a ver cómo vas. Digo, si me sea un dato de la realidad que a vos te sirva para saber si vas bien o vas mal respecto a lo que vos querías hacer. Y la evaluación es simplemente en un momento concreto, en el diseño, en la ejecución, en el cierre de esa política pública,
usar todos esos datos con determinadas técnicas específicas, poner una evaluación cuantitativa, una evaluación cualitativa y demás, para hacer un análisis profundo de esa realidad. No solamente recolectar un dato y ver si hiciste 3 cursos o 2. No, la evaluación te va a permitir ver, bueno, hicimos 2. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hicimos otros 2? ¿Ok? Y ahí va la evaluación, te vas a todo ese tipo de análisis. Y bueno, a ver, y no hicimos, y porque no nos dieron los recursos, porque no se pudo, porque no hubo alumnos, porque los alumnos viven lejos, porque necesitamos que sea virtual y la presencialidad no va, un montón de cuestiones. O sea, el monitoreo te da el dato, pero el análisis vinculado a ese dato te lo va a dar la evaluación. Y las mismas técnicas o esos mismos datos te van a servir en una instancia de una auditoría. Pero la auditoría tiene otro objetivo. La evaluación es una herramienta de gestión, es para el decisor, para saber si va bien o mal, si tiene que reencauzar esa política o no. Ahora, cuando vos ya haces una auditoría, tiene otro objetivo, esa auditoría. ¿Ok? Eh, Bien, bueno, les dije que la otra herramienta, que había dos herramientas que a mí me parecía muy importante tener en cuenta para poder bajar la realidad, esto de la gestión por resultados. La primera, esta de pensar las políticas públicas como un ciclo, y la segunda, la de cadena de valor público. Pero vamos a ir con lo de la cadena de valor. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de esta idea de cadena de valor público? O de cadena de resultados en algunos casos. ¿No? Bueno, acá básicamente lo que hace la cadena de valor, que de nuevo es una herramienta metodológica, es poder de alguna forma secuenciar cuáles son los pasos de las decisiones del sector público. ¿No? Y acá hay una cuestión muy simple que podemos hacer, que es mirar este cuadrito de la cadena de valor de izquierda a derecha. ¿Ok? Leamos la de la izquierda a la derecha. Simple. Bueno, el Estado, digamos, tiene insumos, o sea, tiene recursos, recursos presupuestarios, o sea, financieros, pero tiene recursos físicos. O sea, el hospital es un recurso físico, la comisaría es un recurso físico, el patrullero es un recurso físico, digamos, el palacio de tribunales es un recurso físico. Lo tiene. ¿Qué hace con los insumos? Bueno, los aplica de la mejor forma posible, de la forma más eficiente, eficaz, transparente posible, para generar productos. ¿Ok? Fíjense que me paso del eslabón del insumo al eslabón de los productos. ¿Qué son los productos? Los productos son las cosas que el sector público hace, que pone a disposición de la ciudadanía. O sea, para resolver los problemas o para resolver los demandas de la ciudadanía. Por ejemplo, el producto es el hospital funcionando, el producto es el patrullero patrullando, el producto es la salita de primeros auxilios funcionando, el producto es la sala de jardín o de primaria funcionando con los docentes pagos y con todos los insumos en el aula necesarios. O sea, esos son los productos. O sea, son cosas que el Estado hace para atender las demandas de la población. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? Con los insumos disponibles. Con más insumos, con menos insumos, según el caso, pero esos son los productos que genera. Claro, son servicios, pero en algunos casos son bienes y algunos son servicios. O sea, los productos pueden ser bienes o pueden ser servicios. O sea, puede ser el servicio de educación, puede ser el servicio de seguridad, pero también puede ser un bien, puede ser el libro, puede ser un librito, puede ser lo que fuera en términos físicos. Como bien dijiste vos, Mónica, son servicios, cosas que el Estado pone a disposición de la gente para poder resolver sus demandas, para poder generar desarrollo, desarrollo sostenible, desarrollo como se lo quiera entender. ¿Ok? O sea, y ese es el foco de atención de la gestión pública. Transformar insumos en productos. ¿Ok? Y eso es algo propio, específico de la gestión pública. Es algo que hace el Estado. Transforma insumos en productos. Y eso es lo que en general se conoce como la relación insumo-producto. ¿Ok? Y acá es donde deberíamos ser lo más eficientes, lo más eficaces, lo más transparentes posibles. ¿Ok? Ahora bien, nos faltan uno o dos eslabones más, según este cuadrito que está acá, que son los resultados y los impactos. Y el sentido común se da dando cuenta que esos dos cuadraditos, esos dos rectángulos, mejor dicho, tienen muchísimo que ver con la idea del modelo de gestión de resultados. ¿Por qué? Porque a mí no me basta solamente saber qué recursos tiene el Estado y qué produce con eso,
sino lo que yo además quiero saber, si esos productos realmente resuelven los problemas de la gente o no. Ese hospital funcionando, ¿realmente logró atender a la cantidad de gente necesaria? Barra, ¿logró bajar la incidencia de tal virus o no? Esa comisaría, esos patrulleros, digamos, que yo pongo a disposición en tal lugar, ¿sirvieron para que la gente pueda hacer sus denuncias? ¿Sirvieron para bajar la tasa de criminalidad? ¿Sirvieron para bajar la sensación de inseguridad? ¿Sirvieron para bajar la tasa de homicidios para 100.000 habitantes? Eso no tiene que ver con el producto que pone a disposición o el servicio que pone a disposición el sector público, sino que tiene que ver con los efectos, con las consecuencias de esos productos. Es decir, esos productos que el Estado genera, si verdaderamente resuelven los problemas de la gente o no. Y ahí entramos en el capítulo de los resultados. Entonces, la cadena de valor público tiene como mínimo estos tres eslabones. Los insumos, con esos insumos yo genero productos, y con esos productos espero generar resultados. ¿Por qué digo espero generar resultados? Porque ya, si se generan esos resultados o no, ya depende de otros factores que no necesariamente son el Estado. O sea, transformar insumos en productos es algo que depende del Estado. Che, tengo 5 pesos y con esos 5 pesos construyo la comisaría. Listo, ya está. O sea, eso depende de mí. Ahora, si yo con la comisaría funcionando logro o no logro bajar la depende específicamente de la comisaría. Barra debe, o sea, depender de otros factores, además de la comisaría. Depende de las cuestiones económicas, sociales de ese lugar, depende de si además hay presencia de otros niveles de gobierno, si además hay presencia de prevención municipal, si además están las fuerzas federales, depende de un montón de cosas que me exceden a mí como Estado, como un organismo del Estado, como un nivel de gobierno. ¿Ok? Entonces, esto hace que los resultados, es decir, los efectos de estas políticas públicas, sean más difíciles de medir. Es mucho más fácil de medir cuántas vacantes pongo para un curso. O sea, listo, yo eh, ofrezco un curso para la inserción profesional de los adolescentes. Listo, entonces yo armo el curso y acá tenés 20 vacantes para ese curso. Listo, ahí está mi producto. ¿Cuál es mi producto? El servicio de educación o el servicio de capacitación para los adolescentes de mi barrio, de mi municipio, para que puedan insertarse laboralmente. Bien, es fácil de medir eso. Ahora, medir si esos adolescentes consiguen o no trabajo y por qué consiguen el trabajo, si tuvo que ver con el curso o no, ya es más complejo de medir, porque ya es multicausal. Probablemente consigan o no consigan trabajo por muchas más razones que no necesariamente son solo el curso. ¿Ok? Entonces ahí se dan cuenta que estamos pasando un terreno más pantanoso en términos de poder medirlo, de poder analizarlo, de poder pensarlo, todos los resultados. O sea, y esto hace que es uno de los factores que también complejizan la aplicación de este modelo. ¿Ok? Es mucho más fácil para nosotros pensar la cantidad de expedientes que contestamos y la cantidad de causas o la cantidad de fallos de sentencias que se dictan. Es fácil y de pensar cuánto tiempo tardamos en dictarlas respecto de cuándo entraron. Pero es mucho más difícil pensar los efectos de esas sentencias, tanto para la persona en particular como para la sociedad. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero es más complejo. Y como es más complejo, esto hace que en general escapemos de eso. Uno, eso es más difícil, mejor dejemos lo que lo haga otro, o no lo hagamos. Pero bueno, acá de alguna forma espero haberles logrado transmitir esta idea de que la cadena de valor se compone de estos eslabones, de los insumos, de los productos y los resultados. Yo tengo insumos, esos insumos los transformo en productos que son bienes y servicios, como decía Mónica, y esos bienes y servicios los pongo a disposición de la gente para que de alguna forma, como resultado, resuelvan los problemas o las demandas que la ciudadanía tiene. Y transformar insumos en productos depende de la administración pública, pero transformar productos en resultados ya no tanto. Depende de otros factores más. Depende de otros niveles de gobierno, dependen de la propia ciudadanía, dependen del sector privado. ¿Ok? A ver, pongamos el ejemplo de lo que nos pasó con la pandemia, las vacunas y demás. Yo como Estado puedo poner el centro de vacunación en la plaza, digamos, ¿no? O sea, y ese centro de vacunación lo pongo con las vacunas, con los enfermeros, con el software, para poder vincular con mi base de datos, para que quede registrado que yo me vacuné y demás. O sea, todas esas cosas son el servicio que el Estado pone a disposición de la
gente en términos de ese virus en particular, o esa pandemia en particular. Ahora, eso no significa que por el solo hecho de que exista ese vacunatorio ahí, la gente se va a vacunar. La gente puede decidir no vacunarse. O la gente puede, no, quizás no puede acceder al vacunatorio ese, porque le queda lejos, porque no está en el lugar adecuado dentro de la ciudad, porque hay, digamos, porque no sé, por miles de cuestiones, la gente puede hacer que no quiera vacunarse o que no pueda vacunarse. Entonces, una cosa es medir la cantidad de vacunatorios disponibles o la cantidad de vacunas disponibles, y otra cosa es la cantidad de personas vacunadas, que tiene que ver con el resultado. Y otra cuestión tiene que ver con la agregación o la acumulación de personas vacunadas en el tiempo, me termina generando el efecto deseado. ¿Cuál es el efecto deseado? Es que se reduzca la circulación de ese virus. Yo no vacuno a las personas porque si las vacuno lo antes posible, entre comillas, para hacer que la incidencia de ese virus, que la circulación de ese virus baje, que la incidencia o la fatalidad de ese virus disminuya. ¿Ok? Y esa es la diferencia de lo que está acá en términos de resultados e impactos. O sea, cuando hablamos de resultados e impactos, hay autores o hay organismos internacionales que solamente hablan de resultados, y a lo que acá dice resultados le llaman resultados de corto plazo, y a lo que dice impacto le llaman resultados de largo plazo. A mí me gusta separar entre resultados e impactos, me parece que es más ilustrativo hablar de resultados por un lado y impactos por otro, pero los resultados tienen que ver con la consecuencia, con los efectos de esas políticas públicas en el corto plazo, en personas específicas, la cantidad de personas que se vacunaron con mi producto vacunatorio. Pero otra cosa es la acumulación en el tiempo de esos resultados de corto plazo para que en el mediano largo me genere el objetivo barra impacto deseado, y es que baje la circulación del virus. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia entre resultados e impactos? O entre resultados iniciales y resultados finales o de largo plazo. Bien, gracias Alejo. Entonces, insisto, el Estado tiene insumos, son muchos o pocos, esos insumos los traduce en productos que pone a disposición de la gente para resolver sus problemas y espera que esos problemas se resuelvan. Esos efectos esperados en términos de atender las demandas de la ciudadanía son los resultados en el corto plazo y la agregación de esos resultados en el corto plazo los que van a generar verdaderamente la solución de los problemas y a lo largo, al cual le vamos a llamar impactos. ¿Ok? Un paréntesis acá. Esto es muy común analizarlo o verlo cuando uno hace cursos que hay distintas áreas de la administración pública cursando como alumnos y muchos en todas las áreas del Estado, todas, sin excepción, generan productos. No es que de alguna vez me ha pasado mucho, dicen, no, pero yo trabajo en tesorería trabajo en la contaduría. Entonces, no, yo no genero, yo no soy el que genera los hospitales, las escuelitas o las cárceles o las comisarías, digamos, ¿no? Hay como una visión de que el que trabaja en áreas internas de gestión o de apoyo no está en contacto con la forma parte de la cadena de valor. Y no es así. Siempre lo que tenemos que tener en cuenta es que hay dos tipos de productos. Podemos complejizar esto más, pero vamos a decir que hay dos tipos de productos. ¿Se acuerdan de esta cadena? Acá de los productos hay dos tipos. Los productos terminales, que son efectivamente los que venimos poniendo en todos nuestros ejemplos, son los que se ponen a disposición de la gente para resolver sus problemas. La comisaría, el hospital funcionando, o el centro de salud, o la escuelita. También hay productos que se hacen al interior del Estado, que son importantísimos para que ese producto terminal pueda existir. Son los famosos productos intermedios. O sea, sin el dictamen del área de jurídicos, ese expediente no va a avanzar. Y si ese expediente no avanza, esa contratación de la obra no se va a hacer. Y si la obra no se hace, el hospital no va a funcionar. Entonces, hay alguien que se encarga de que los hospitales funcionen, pero también hay alguien que se encargó de que ese dictamen de jurídicos esté. O hubo un área de compras que se encargó de que la compra se haga. O hubo un área de contabilidad que se encargó de que ese registro se haga. Todos esos son productos intermedios, son productos que yo hago como apoyo a otras áreas del Estado. Son esas otras áreas del Estado los que van a poner los productos a disposición de la gente. Pero yo también formo parte de la cadena de valor. Lo que pasa es que yo produzco productos que en términos generales
de la cadena de valor en general son vistos como productos intermedios. Para mí es un producto terminal. Yo soy el asesor jurídico de tal, digamos, área del Estado. Y para mí yo hago el expediente, hago el dictamen y se acabó, ya está listo, ya hice el dictamen. Pero para mí es un producto terminal, el dictamen está hecho. Pero dentro de todo el esquema de cadena de valor en general, es un producto intermedio. Porque ese dictamen va a servir para hacer una compra, esa compra va a servir para contratar a un proveedor, ese proveedor va a servir para tener el hospital y ese hospital va a terminar sirviendo al Ministerio de Salud para poderlo funcionando y resolver el problema de la gente. Entonces, tengamos en cuenta eso. Todos los que trabajamos en el sector público producimos valor, producimos, generamos, transformamos insumos en productos con algún objetivo deseado. Pero distingamos entre productos intermedios y entre productos terminales para saber qué rol cumplimos dentro de esa cadena de valor. No todos generamos productos terminales, ¿ok? Pero somos iguales de importantes, todos, ¿ok? Bien, ¿está claro eso? ¿Sí? Bien. Eh, bueno, como les decía antes, digamos, acá la cadena de valor, lo que depende de la administración pública, porque depende del sentido que son sus propios resortes, es esta relación insumo-producto, transformar los recursos en productos, sean muchos recursos o sean pocos, pero transformados en productos. Y después, lo que ya excede al sector público, porque incluye otras variables intervinientes, la ciudadanía, otros niveles de gobierno, sector privado, lo que fuera es la relación producto-resultados. O sea, es si esos productos que yo genero terminan resolviendo los problemas de la gente o no. ¿Ok? Ahora, toda esa transformación de insumos y productos es lo que se conoce como red de producción pública. En eso están todas las áreas del Estado conectados y todas las áreas de un mismo ministerio, de una misma área, de una misma agencia conectados y todos los ministerios y todas las agencias conectados también. Y acá, como en términos de cadena de resultados, o sea, olvídense de la gestión pública en términos de insumos y productos, pasemos el foco de los productos a los resultados. No pensemos también que esto es lineal, o sea, no es que un producto genera un resultado. Probablemente sea la combinación de la comisaría como producto, del patrullero como producto, del centro de asistencia social por otro, lo que fuera, que también como producto generando un mismo resultado, que ese resultado es bajar la tasa de criminalidad o subir la tasa de inserción laboral o lo que fuera. Digo, no pensemos esto como una cuestión lineal. Un producto genera un resultado genera un impacto. No, esto es multicausal. Son combinaciones de productos las que generan un resultado y son combinaciones de resultados las que generan los impactos. Insisto, no solamente con acciones públicas, sino también privadas y de gobierno. O sea, tenemos dimensión de lo complejo que es esto. Cuando uno habla de resultados, de medir los efectos de las políticas públicas, tengamos en cuenta toda esta complejidad que estamos viendo acá. No, insisto, esta complejidad muchas veces es la que termina haciendo que las cosas no se hagan, ¿ok? Porque muchas veces el Estado no tiene las capacidades técnicas necesarias como para poder hacer estas evaluaciones de resultados o de impactos. Digo, muchas veces se pierde de vista cuáles son los resultados que uno quiere alcanzar. Uno dice, bueno, vamos a tener, no sé, vamos a abrir 5 salitas de materno-infantiles. Y la pregunta sería, ¿por qué 5? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 8? No, bueno, porque el año pasado abrimos 4, entonces el año que viene vamos a abrir 5. Bueno, pues esa es la lógica incremental, esa es la lógica de hacer lo mismo del año pasado, más menos X, según los recursos disponibles. O sea, esa no es la lógica de pensar verdaderamente cuántas salitas necesitamos para atender los problemas de la gente, para resolver los problemas de la gente en términos de resultados. ¿Se entiende? O sea, estamos acostumbrados a pensar así, ¿por qué 4 salitas? ¿Sí? Porque el año pasado hice 3, si me das el mismo presupuesto que el año pasado, más el 20%, te hago 4. Vamos a hacer 4 salitas. Entonces, la decisión de hacer 4 salitas no es porque verdaderamente necesitamos 4 salitas, es porque yo ya sé que con la plata que me vas a dar me alcanza para 4. Entonces, bueno, es poner el carro delante del caballo. Es pensar primero en los recursos antes de pensar en los resultados. Entonces, para ir cerrando esta lógica, que tiene que ver con esta placa, lo que yo les propongo es invertir la lógica. Ahí va, Mónica, exactamente. Ahí va. Buena reflexión. Digo, yo les dije hasta ahora que analicemos la cadena de valor de izquierda a derecha. Dijimos, bueno, tenemos insumos, esos insumos los transformamos en productos y esos productos esperamos que resuelvan resultados, que generen resultados. Bueno, en verdad deberíamos pensar al revés. Deberíamos primero pensar los resultados, que son los efectos, los objetivos que queremos alcanzar. Che,
¿Cuánto queremos bajar la tasa de criminalidad? ¿Cuánto queremos bajar la tasa de homicidio? ¿Cuánto queremos bajar la tasa de incidencia de ese virus? ¿Cuánto queremos resolver el alfabetismo infantil? ¿Cuánto, o sea, qué objetivos queremos alcanzar? Los resultados primero, para después pensar qué producto necesitamos. Necesito 3 salitas o necesito 5. Necesito 20 colegios o necesito 25. ¿Y en qué lugar los voy a construir? ¿Acá o allá? Porque no es lo mismo. ¿Ok? Y después, bueno, ¿cuánta plata me sale eso? ¿Lo puedo pagar o no lo puedo pagar? Bueno, no, entonces tengo que recalcular mi nivel de ambición, tengo que recalcular la ambición de los resultados sobre los productos, porque no me van a alcanzar los recursos para eso. ¿Eh? Pero partiendo, comenzando con pensar primero los resultados. Y acá algo importantísimo. Estos resultados, ¿quién los define? ¿Quién define los resultados y los impactos? ¿En el marco de qué se definen los resultados y los impactos? Es la planificación. Y acá espero que el círculo cuadre. ¿Ok? O sea, ¿dónde está la importancia de la planificación para la gestión por resultados? Porque justamente la planificación es la que define cuáles son los resultados a alcanzar. Es ese primer eslabón del ciclo de gestión de las políticas públicas, que es la planificación, la que define cuáles son los resultados que se quieren alcanzar. Cuánto se quiere bajar la tasa de incidencia del virus, cuánto se quiere bajar la criminalidad, cuánto se quiere alfabetizar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Para después pensar qué tiene que hacer el Estado para hacer eso, para alcanzarlo y cuánto le va a salir. Ese es el ideal. Pero como muy bien escribe Mónica en su pregunta, ¿en la práctica sea así? No. Por eso dije al principio que estamos acostumbrados a pensar con una lógica tradicional, incremental, pensar en procesos y no en resultados. Estamos acostumbrados a pensar al revés, Mónica. Estamos acostumbrados a leer la cadena de valor de izquierda a derecha. Decime cuántos insumos tengo, decime cuántos plata hay, y yo veo qué producto genero y qué resultado genero. Y acá debería ser al revés. Primero debería pensar en los resultados para después ver qué necesito hacer para cumplirlos y cuánta plata me va a salir. Y acá está uno de los ejemplos de por qué yo digo que orientar la gestión de resultados implica un cambio de chip. Porque todos, no Mónica, estamos acostumbrados a pensar al revés y sabemos que hacemos al revés. Porque estamos acostumbrados a poner el carro delante del caballo. Exacto, Julián. Entonces, ¿por qué me sirve la cadena de valor, esta idea de cadena de valor? Digo, porque me sirve para entender que es la planificación la que me genera el eslabón de los resultados de la cadena de valor. Tienen este cuadrito que dice la planificación estratégica es la que define la relación la relación productos-resultados. Digamos, y es la formulación presupuestaria la que se focaliza en los recursos y productos. Entonces, si yo pienso el esquema este de derecha a izquierda, que es lo que corresponde, tengo que primero pensar en la planificación y después por el presupuesto. Que es lo mismo que les dije cuando hablamos del ciclo de gestión de las políticas públicas, pero ahora llegamos a la misma conclusión, pero utilizando la herramienta de la cadena de valor. ¿Ok? Entonces, si queremos realmente tener un ciclo de gestión de políticas públicas que arranque por la planificación, es porque queremos que haya una planificación que defina los resultados, los objetivos a alcanzar, para que después venga una formulación presupuestaria para que traduzca esos resultados a alcanzar en la mejor combinación posible de insumos y productos. Sé que es chino básico probablemente todo esto, o espero que no lo haya sido, pero entiendo que es complejo. Pero me siguen en lo sustantivo. Sí, te puedo Mariana, hacer te una escuchamos. pregunta, una inquietud en relación a Claro. todo esto que estás diciendo. Una cosa es pregunta, digo, ¿incide en cada uno de las etapas? ¿En qué lugar de la jerarquía de la estructura estás? Digo, imagino que a nivel de operativo hay mucha más responsabilidad en el registro de datos y a nivel gerencial o de ministerios en la definición de objetivos y metas y demás. Digo, es como que en toda esta cadena habría roles diferentes de acuerdo a la estructura jerárquica de las organizaciones, ¿no? O Sí, sí. diferentes responsabilidades de qué decidir en cada etapa o en cada instancia. eh,
de acuerdo a las responsabilidades asignadas, no sé, es una duda. No, te entendí, sí, por supuesto que toda esta cadena es un buen punto, Mariana. Toda esta cadena, toda esta idea está cruzada por cuestión jerárquica. Digamos, depende del rol que uno ocupe dentro de esa jerarquía, va a estar más en lo estratégico, va a estar más en lo operativo, ninguna duda. O sea que también la cadena de valor está cruzada por la cuestión piramidal, por decirlo de una forma, sin ninguna duda. Digo, pero más que por eso, que claramente lo está, lo que me interesa plantearles es, digamos, esta cuestión de en términos de sectores de decisiones, digamos, ¿no? De que si uno tiende a pensar que no existe una planificación estratégica, que el presupuesto es el que define la planificación, uno va al interior de un ministerio, va al interior del propio Poder Judicial, del Tribunal Superior, lo que fuera, y va al área administrativa, va al área de presupuesto y le dice, bueno, a ver, haceme el presupuesto y fíjate qué objetivos querés alcanzar. Y le termina pidiendo al área de presupuesto una definición sobre objetivos que lo trasciende, no es el objetivo, o sea, no es el métier, no es la razón de ser del área de presupuesto pensar en los objetivos de resultado de impacto de mediano plazo. El área de presupuesto de administración financiera está para la relación insumo y producto, para ver cómo la forma más eficiente de traducir esos pocos recursos que siempre hay, como decía Julián, en los productos que hay que producir para poder alcanzar los resultados. Los resultados los tiene que definir otra área. El problema acá es que cuando no tenemos planificación, cuando vemos la cadena de valor izquierda a derecha, pensamos que el presupuesto hace todo. Entonces, claro, terminamos sulfatando a las áreas de presupuesto. O sea, hemos estado ahí, algunos de ustedes seguramente trabajan en esas áreas de presupuesto y saben que los excede. O sea, usted, cuando uno empieza a formular el presupuesto, lo que tiene que hacer es ir a las otras áreas sustantivas, a las áreas jerárquicas y demás. Y bueno, ¿qué quieren hacer para el año que viene? ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar? ¿Ok? Y a partir de eso pensar el presupuesto. Si esa interacción no se da, si el presupuesto se arma de ombligo dentro de las áreas del presupuesto sin ninguna definición estratégica de las áreas de política del Ministerio, del Tribunal Superior o de la Cámara o de lo que fuera, digo, el presupuesto termina siendo el plan y confundimos y pensamos que el área de presupuesto hace el presupuesto y el plan al mismo tiempo, y no debería ser así. De hecho, hay diseños institucionales, los más sofisticados, que en todas las áreas de gestión tienen un área de planificación. Que todos los ministerios tienen un área de planificación, que todos los organismos tienen un área de planificación. Y es esa área la que junta las cabezas de todo el organismo para pensar los objetivos, es el que los traslada al área de presupuesto y es el que después es el monitoreo de su ejecución. Digamos, ¿no? Pero lo cierto es que en general no sucede. Digo, hay excepciones, por supuesto, hay muchas. Digo, pero en general no sucede. En general esas áreas de planificación no están ni en lo estratégico ni en lo operativo, digamos, y es el área de presupuesto la que hace todo. Y hace como puede, porque no tiene ni las capacidades ni las atribuciones para hacer de plan y presupuesto al mismo tiempo. Y me ha pasado un montón de veces que hay una decisión política, sí, orientemos a resultados el presupuesto, tenemos un presupuesto orientado a resultados, entonces nos damos vuelta y vamos a buscar al director de presupuesto y le decimos, che, orientar el presupuesto, orientar a resultados el presupuesto, fíjate lo que tenés que hacer. Y yo siempre digo lo mismo, el director de presupuesto lo que tiene que hacer en ese contexto es darse vuelta y decirle, perfecto, yo lo hago, pero ¿quién define los resultados? Porque no soy yo. ¿Eh? Exacto, Julián, gracias por la pregunta, Mariana, también. Es interesante, también tengamos en cuenta eso. No es lo mismo trabajar en temas estratégicos, cooperativos, si tiene que ver con el lugar de la cadena, de la jerarquía en la cual uno trabaje, más allá de la línea. Pero bien, se entiende esto, ¿no? Espero que haya quedado claro por qué les traje la idea de ciclo de gestión, de política, para que vean que la planificación viene primero, y por qué les traje esto de cadena de resultados, para que vean que es la planificación la que define los resultados, y que primero tenemos que pensar los resultados para después pensar en los productos y los recursos. Entonces, que primero viene el plan y que después viene el presupuesto. Siempre en interacción, ¿no? No quiero complejizar esto nosotros. Siempre en interacción. Ya vamos a, en tercera clase, profundizar sobre esto, pero no me sirve de nada pensar los mejores resultados y después no alcanzar los recursos para poder cumplir. Entonces siempre hay un feedback, hay una retroalimentación, digo, para que los resultados sean plausibles de alcanzar. ¿Ok? Eso es ella. Bien, acá no voy a profundizar en esto, pero sí les quiero dejar claro con dos ejemplos para que vean cómo son teóricos, ¿no? Pero cómo podrá construirse una cadena de valor para el sector educativo por un lado y para el sector seguridad por otro.
Entonces ven como hay insumos, pues los salarios de los docentes son un insumo, digamos, los productos son las horas de clase que se dan a partir de esos docentes, pero los resultados es la cantidad de personas que toman esos cursos y los impactos es si con ese curso que tomó esa persona en X tiempo consiguió trabajo o no consiguió trabajo. ¿Ok? O sea, el insumo, el sueldo del docente. El producto, el curso que se dicta. El resultado, la cantidad de personas que toman el curso. Y el impacto es si esas personas consiguen o no consiguen trabajo con ese curso que se dio. Hay distintos insumos, insisto. Hay una lista de insumos, una lista de productos, una lista de resultados. No es solamente una cosa lineal. Y acá en la columna de las actividades que ven entre insumos y productos es simplemente las cosas que hay que hacer para transformar esos insumos en productos. No nos compliquemos la vida, es simplemente pensemos que las actividades, insisto, son las cosas que tenemos que hacer para que los insumos se traduzcan en productos. ¿Ok? Bien, y acá lo mismo en términos de salud, de seguridad. Una cosa es tener como insumo el salario del personal, los patrulleros, eh, o las cámaras de seguridad de la calle para generar el producto. El producto es el servicio de videovigilancia, es el servicio de patrullado, digamos, de los patrulleros con los policías digamos, en la zona. Otra cosa es el resultado, si el resultado es si se bajó la cantidad de delitos en los primeros meses o en los primeros años de trabajo. Y otra cosa es el resultado en términos de impacto, que a largo plazo, digamos, si se bajó la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, como un indicador global para medir si las políticas de seguridad funcionan o no funcionan, digamos, ¿no? Le digo, por ejemplo, hay un montón de indicadores más para tenerlos en cuenta. Pero tengan en cuenta esto. Así que ustedes quieran armar una cadena de valor de su propio lugar de trabajo, hay que pensarlo quizás en estos términos. ¿Ok? Y para ir cerrando, no aburrirlos más, pero sí dejarles un par de semblanzas de cómo estamos parados en Argentina sobre esto, porque va de la mano de todas estas preguntas que Julián, que Mónica, que Mariana también hacía y demás. Y dice, bueno, pero estamos acostumbrados a hacer otra cosa. ¿Cuán bien, mal parados estamos vinculados a estas cuestiones? Bueno, ahí tener en cuenta que eh, hay muchas clasificaciones de organismos internacionales sobre la gestión pública, sobre los resultados de la gestión pública. Yo voy a tomar esta, que es, para mí es tiene una bondad y es que aplica los mismos estándares a toda América Latina y el Caribe, es una del BID, eso es lo bueno. Lo malo es que no está muy actualizada, y la última edición de la medición tiene casi 10 años, entonces no es algo que mida lo que está pasando hoy en día, pero sí la metodología está bien armada y tuvo varias mediciones antes de esta última que la que yo voy a mostrar ahora. Insisto, no lo tomen como algo de hoy del año pasado, pero sí tómenlo como un antecedente de por qué está pasando lo que pasa hoy en Argentina. Es una medición a nivel nacional, no es una medición subnacional, o sea, no mide provincias y municipios, pero sí mide toda la gestión pública, la orientación de la gestión pública en general, y nos dice que Argentina está en esa especie de lote medio, de nivel intermedio de países de América Latina y del Caribe. O sea, no somos ni los más sofisticados, ni somos los peores en términos de cuán orientada resultaba estar nuestra gestión pública. Pero esta medición la especifica en cada uno de esos pilares, o sea, la especifica o la aplica a la planificación, al presupuesto, a la gestión financiera y al monitoreo, porque en algunas cosas somos mejores que en otras. ¿Ok? Entonces miren esto. Planificación. Perdón, se fue. Denme un segundo. Voy a volver a compartir. Si es que vuelve a abrir, ¿no? Buena pregunta. Eh, Ahí va. Se cerró el archivo. No fue una cuestión de Zoom. Vamos a tener que volver a compartir. Vamos a proyectar para todos. ahí está. Así lo puedo ampliar.
Ahí va. Bien, planificación. O sea, en planificaciones nos caemos del promedio. O sea, no somos buenos planificando orientados a resultados. Eso es lo que es de sentido común, ¿no? Por todo lo que venimos reflexionando juntos. O sea, no estamos acostumbrados a hacer planificación estratégica, no estamos acostumbrados a primero pensar los resultados. Digamos, no tenemos en general áreas de gestión relativas específicamente a la planificación. Y esto se nota en esta medición. Fíjense que el promedio es 0,5 y Argentina tiene 0,2 y está bastante abajo del promedio. O sea que ese nivel intermedio que nos daba en términos generales no está sostenido por una buena planificación, todo lo contrario, debemos ser buenos en otras cosas, pero no en la planificación, porque en la planificación orientada a resultados estamos largamente por debajo del promedio. ¿Ok? Ahora, si vemos presupuesto, si vemos el nivel de orientación del presupuesto a resultados, vemos que Argentina está por arriba del promedio largamente. De hecho, es el quinto sexto país de la región. O sea, el quinto sexto mejor país de la región. Entonces, acá está claramente, acá vemos el equilibrio, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué estamos en un lugar intermedio? Bueno, porque somos mejores que la mayoría, teniendo un presupuesto orientado a resultados, pero estamos bastante por debajo en planificación. Y esto va de la mano de lo que les dije, creo, en la primera placa o la segunda. Digo que había países que habían incorporado los estándares de resultados desde la planificación y del presupuesto, y que Argentina era un ejemplo de los países que habían introducido reformas de orientación a resultados desde el presupuesto. Bueno, esto se ve acá, esto se ve en estas notas. Se ven que nos sacamos una buena nota en cuán orientado está a resultar nuestro presupuesto, pero tenemos mala nota respecto de cuán orientada a resultados está la planificación. ¿Ok? Y para cerrar, fíjense en esto, en gestión financiera, en el pilar de gestión financiera también estamos por arriba del promedio. Esto es gestión financiera, imagínense que es administración financiera. Esto no solamente incluye los presupuestarios, sino también la contabilidad, la tesorería, las compras, etc. O sea, también estamos por arriba del promedio. Cuando vamos a la gestión de proyectos, ahí estamos por abajo del promedio, nos volvemos a caer, o sea, no somos tan buenos, entre comillas, quiero ser benévolo, en la implementación de los proyectos en términos físicos. Y acá quizá viene lo importante, con esto vamos cerrando y cerramos ya. Miren esta placa, el monitoreo de evaluación. Directamente nos caímos del promedio. O sea, somos uno de los peores países, según esta publicación, en tener instancias de monitoreo y evaluación orientadas a resultados. O sea, de hecho, con una evolución negativa en los últimos años, ese menos 0,4 es porque en las últimas dos mediciones que se habían ido, de la última a la anterior, habíamos involucionado. ¿Ve? Entonces, ¿para qué sirve esto? Digo, espero que les sirva para poner en contexto, digamos, ¿no? Primero para ver que esto de la orientación a resultados no es un capricho ni mío, ni de Juan, ni de María, sino que esto es el estándar internacional de referencia en términos de gestión pública, al punto tal que los organismos internacionales miden esto, por ejemplo, con mediciones de este tipo. ¿Ok? O sea, y hay un montón de publicaciones parecidas a esta. Y también para ver en el caso puntual de Argentina cómo en algunas cosas somos buenos y en algunas cosas no tanto. Y en planificación, que es lo que nos toca a nosotros en este módulo, no lo somos tanto. Y eso se explica por todas las reflexiones que hemos hecho juntos al transcurso de esta clase, que no estamos acostumbrados a pensar los resultados, que en general planificamos del presupuesto, que pensamos de los insumos y no de los objetivos a alcanzar, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto de alguna forma u otra se refleja acá. Y si bien hay diferencias entre las provincias, municipios, y esta es una medición de nación, creo que no sirve como panorama general de dónde estamos parados. Creo que si esto mismo lo llevamos a la mayoría de las provincias y los municipios, me parece que nos va a dar un resultado bastante parecido. ¿Ok? Bien, y para cerrar, solamente para cerrar, cada uno de los módulos tiene su bibliografía, se las dejo al final en esta presentación. Eh, y siempre les dejo una marquita que es esta, que está ahora en el caso este del BIDICLAD. Yo sé que no tenemos tiempo para leer todo y que es imposible y sería, digamos, una locura esperar que todo el mundo va a leer toda la bibliografía. Entonces, yo les dejo lo que me parece que sería bueno que puedan leer, que es todo esto. Pero si tienen un poquito de tiempo y tienen que elegir cuál, les recomiendo que lean este libro. Este es un artículo, un paper, del BIDICLAD. El BID es el Banco Interamericano de Desarrollo y el CLAD es un think tank vinculado, interamericano vinculado al tema democracia, políticas públicas y democracia. Es un texto viejo, entre comillas, del año 2007, está a punto de tener casi 20 años, pero es importantísimo porque es el primero, o sea, es como el leading case, ¿no? Que traduce
ese modelo de gestión por resultados que yo dije que tiene su origen en Estados Unidos en la década del 70, que lo traduce en clave latinoamericana. O sea, es la primera publicación académica vinculada a cómo entender este modelo de gestión por resultados en América Latina. Está escrito en español y está escrito y está apoyado a nivel institucional. O sea, no es que lo escribe Juan Gómez como parte del video del clan, no, lo firman institucionalmente las dos instituciones, lo cual le da otra legitimidad a sus contenidos. Después hubo un montón de desarrollos posteriores, de especificaciones, de aristas, de tendencias, pero acá esta es una de las primeras publicaciones pensada para la gestión pública vinculada a este modelo de gestión por resultados. Entonces, si ustedes tienen poco tiempo y tienen que elegir qué leer, les recomiendo que empiecen por acá. ¿Okay? ¿Por qué este? Porque fue el primero. ¿Okay? Y ahí surgen un montón de derivaciones que van a ver en el resto de los textos que están en esta lista. Y para todo el curso vamos a hacer lo mismo. Cada uno de los temas, al final van a tener las 4 o 5 lecturas sugeridas, y dentro de esas lecturas sugeridas van a tener una que va a estar planteada como prioritaria. ¿Ok? Bien, de mi parte nos quedan unos minutitos nada más. Eh, voy a invertir la lógica. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, no solamente de lo técnico, sino también de la evaluación o del programa y demás? Quizás los que llegaron tarde, que llegaron después y no terminaron de escuchar la lógica. ¿No? Recuerden que son 4 clases, cada una tiene sus PowerPoint, sus modos, sus temas y su bibliografía, que ya tienen disponible ahí a través de la coordinación del programa. La evaluación es un trabajo práctico que tienen que entregarme una semana después de que termine el curso. O sea, después de la última clase tiene una semana más para entregar ese trabajo práctico y que tiene que ver con aplicar estos conocimientos de vinculación entre planificación y presupuesto a su área de trabajo. Y si trabajan en la administración pública de la CABA, con algunas referencias técnicas puntuales. Te voy a decir qué tienen que mirar de la ley de presupuesto y demás para poder hacer esa reflexión. Si están en otra provincia, otro municipio, otro país, los puedo ayudar a ver cómo hacer para poder entender eso, qué leyes, qué normas, dónde buscar para poder hacer ese análisis, porque no es lo mismo. O sea, el trabajo está pensado para hacerlo mirando la ciudad de Buenos Aires. Eh, pero, insisto, no son preguntas teóricas, no es que tienen que multiple choice ni nada, sino tratar de pensar de qué nos está pasando con esto, si se aplica, si no se aplica esto mismo que estamos viendo a su área de gestión en la ciudad. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? David, Alejo, Viviana, Florencia, Guillermo, Belén, Claudia, Luciano, Mónica, Miguel, Julián, Santiago, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, yo dejo ahí. Sé que es un día complicado para todos. Estamos 10 minutitos bien. Si alguien se quiere quedar, yo cierro acá la clase. Si alguien se quiere quedar, hacen alguna pregunta particular, no tengo ningún problema, acá estoy. Sé que fue un día difícil por muchos motivos. Gracias por acompañarnos. Un gusto conocerlos a todos. Espero que les sirvan estas próximas 4 clases. Y tienen acá a Mariana, todos tienen mi correo y demás, me pueden escribir, no tengo ningún problema en contestar sus dudas. Por otro medio que no sea acá, 2 horas por semana que por ahí nos quedamos cortitos. Hay muchas cosas que podíamos decir que no tienen sentido ni siquiera abrir la ventana, porque si abrimos la ventana no salimos más del tema. Así que está bueno circunscribirlo a lo importante. ¿Ok? Así que nada, los dejo con Bien. esa Y si reflexión. No sé, no, que Mariana. vengan con todas las preguntas para el miércoles que viene. Dale, dale, perfecto. No es una mala idea, me parece muy bien. Bueno, lo dejamos ahí entonces. Gracias. Gracias, Mariana, a vos por la gestión, por la coordinación. Gracias a todos por venir. Nos vemos el miércoles que viene a la misma hora. ¿Ok? Muchas gracias. Nos Gracias. vemos el Chao, chao. miércoles entonces. Al miércoles. Adiós. La clase va. Sí, Ahí Mariana te contesta eso. la clase, espera, que igual